orando, Señor. Es tu palabra la que ha de proclamarse, es tu voz la que ha de oírse, Señor, y es tu bendición la que ha de venir. En el nombre del Señor Jesucristo, por tu Espíritu Santo, habla tu palabra, Señor. Llega tu palabra, Señor, toma tu palabra, y como es esa espada que dice Jeremías, como es ese poder en el Espíritu Santo, toca los corazones que debes de tocar, habla a quienes debes de hablar, Señor. En el nombre de Jesús, desata tu poder, desata tu Espíritu Santo, Señor. Que venga tu Espíritu Santo con poder, y que venga sobre todos y cada uno de nosotros, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Hace tiempo, recuerdo que hablábamos con un importante líder sobre la fidelidad doctrinal, y él dijo, sí, es crucial, y también la unidad. Y hay quienes enfatizan esta parte, ¿no? Una vez yo te comenté que yo iba en una falsa iglesia donde se la pasaban todo el tiempo hablando de la unidad y la unidad. O sea, ¿qué importa que haya falsos cristianos? Porque en esa disque iglesia y en esa disque denominación sí había falsos cristianos. Y decían que todos teníamos que convivir así. Pero nosotros no podemos tolerar la unidad con los falsos creyentes. Eso no es grosería, eso no es maldad. Y si el mundo te va a decir que eso es grosería, y si la gente te va a decir que eso es grosería, pues muy problema de ellos, porque nuestra obediencia es primeramente a Dios, y a Él es a quien le debemos todo, no a la gente. Entonces es a Dios con quien tenemos que quedar bien. Y si pues la palabra de Dios nos marca que este es un falso cristiano, pues yo no tengo nada que hacer con él. Manito, con la pena voy a orar por ti. Manito, siento muy feo por ti, pero discúlpame, yo no tengo nada que hacer contigo. ¿Por qué? Porque no eres cristiano, hermano. No, pero sí lo soy. No, no lo eres, discúlpame. Así que pues mejor voy a orar por ti. Tengo que estar así, tampoco voy a andar detrás de ti, porque dice primera de Juan que si Dios mismo le da la espalda, pues ni modo, seguiremos orando y todo, pero pues también nosotros tenemos que entender que no eres un verdadero creyente. Y probablemente se pueden categorizar a las personas, las iglesias, las denominaciones y todo, y están los que enfatizan la pureza doctrinal y los que enfatizan la unidad relacional. Así que ¿podemos amar la verdad y amar a la gente? ¿O podemos amarnos los unos a los otros? Pues en primero no podemos amar a la gente si nosotros no amamos la verdad. Eso es una realidad. Y sin embargo es innegable que las personas, las iglesias y las denominaciones e incluso periódicos históricos se inclinan hacia una u otra postura. Y creo que la época en la que vivimos no es propicia para amar la verdad, porque la verdad del ser humano realmente está mal. O sea, la realidad es que son personas que permiten la maldad, y que nosotros, hermanos, por más que queramos amar a la gente, por más que queramos ser buenos en este mundo, no lo vamos a lograr. ¿Por qué? Porque nuestra fidelidad está hacia Dios. Entonces, o vamos a quedar bien con el mundo, o vamos a quedar bien con Dios. Y muchas ocasiones quedar bien con Dios es quedar mal con el mundo, de verdad. Y no es grosería, es que de verdad no vamos a poder. Yo recuerdo cuando en paz descanse el pastor John MacArthur comentaba que en una ocasión le dijeron, pues haz un libro que no ofenda a nadie. Y John MacArthur dijo, de verdad que me esforcé, pero pues no pude. Y no pude, de verdad, porque por más que quise escribir un libro que no ofendiera a nadie, pues la gente era ofendida. Pero pues yo no puedo hacer otra cosa, porque mi lealtad está con Dios. Y aquí tenemos que ser muy fieros, muy aguantadores, y ser muy sinceros con nosotros mismos, de que nuestra fidelidad está primeramente con Dios, antes que quien sea. Nuestra fidelidad es con Dios. Y por eso es que nosotros tenemos que permanecer bien delante de Dios. Así que, como dice Romanos, hermanos, tengan cuidado con quienes causan divisiones y crean obstáculos. Entonces el 17 da 2 mandatos que parecen contradictorios, y el 18 da 2 razones por las que estos mandatos son tan cruciales. Los que causan divisiones. Hay falsos creyentes en tu iglesia. Y ahora, hay falsos creyentes que hay en la iglesia en general. ¿Por qué? Porque te lo vuelvo a repetir, decir que en todas las iglesias no. Hay iglesias de verdad. A mí me sorprende de verdad. Me fascinan. Y yo con orgullo lo digo. Una de esas es mi iglesia. Donde, perdóname, pero si tú eres un falso cristiano, ahí no vas a durar ni un mes. Porque ahí los falsos cristianos no duran. No lo duran, de verdad. Y créeme que una persona que quiera ahí congregarse, pues sí se congrega, pero ¿sabes qué? Con la pena, pues tienes que cumplir con ciertos estándares. Y si no, la verdad, no puedes estar ahí. Así es en mi iglesia. Y en otras iglesias así es. Pero en general, en toda la iglesia cristiana hay eso. Y el día que tú llegues a ver a un falso cristiano en la iglesia, que esto jamás te tome por sorpresa.
¿Cómo sabemos que una persona es un creyente y otra no es un no creyente? Por dos cosas muy sencillas. El creyente se santifica y el no creyente no se santifica. ¿Por qué? Bueno, el verdadero creyente, en él vive el Espíritu Santo. Eso ya lo entendimos claramente. El Espíritu Santo no viene ni porque te revuelques en el piso, ni porque le hagas... No tiene nada que ver eso. No tiene nada que ver que si le hiciste así o que si te tiraste al suelo. Eso no tiene nada que ver. Esos, en dado caso, son manifestaciones del Espíritu Santo y hasta ahí. Y el Espíritu Santo se puede manifestar en quien él quiera. ¿Por qué? Porque lo vemos en Deuteronomio. Él hizo que una burra hablara. Él hizo que Nabucodonosor se volviera un animal. O sea, Dios hace lo que quiere. Y si Él quiere que te pongas a bailar como marimba y así, bueno, porque banda su espíritu, o si Él quiere que te retuerces, lo va a hacer si es Dios. Porque también cabe la posibilidad de que sean tus emociones, ¿verdad? Pero pues eso ya es cosa de cada quien y ya cada uno sabrá. Pero en dado caso, esas son manifestaciones. No es el don del no es bautismo del Espíritu, ni es una reacción especial. Sí, pues reacción especial más que simplemente una manifestación, pero hasta ahí. Pero no son ni el don, no es ni el bautismo ni nada, porque eso no es cierto. El bautismo del Espíritu Santo está en cada creyente, se haya revolcado o no, haya hablado en lenguas o no, eso no tiene absolutamente nada que ver. ¿La persona creyó verdaderamente? Sí. En ese momento el Espíritu Santo vino y la bautizó. Habló en lenguas, qué bonito, se retorció, pues qué bonito. Pero, eso fue extra. Pero por eso te lo vuelvo a repetir. Habló en lenguas, pues qué bonito, se revolcó, qué bonito, ¿verdad? Se hizo así, pues qué bonito. Pero eso fue extra. Lo importante es que en ese momento él creyó verdaderamente y el Espíritu Santo vino a vivir en él. Ahora, esa persona creyó y el Espíritu Santo vino en ella, sí, pero no se revolcó, no nada, no pasa nada. Esa persona ya está bautizada en el Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo nada tiene que ver con que si te revuelcas, no te revuelcas, nada tiene que ver. Cada verdadero creyente está bautizado en el Espíritu Santo y en cada creyente vive el Espíritu Santo. Y posteriormente, el no creyente, pues en él no vive el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque nunca creyó. Entonces el verdadero creyente día con día se está santificando. Y el no creyente no se santifica. No se santifica. ¿Por qué? Porque no es cristiano. Y lo vuelvo a repetir, el verdadero creyente, en él vive el Espíritu Santo. Sin que se haya revolcado ni nada. Esas cosas ya son extras. Si pasaron, pues qué bueno, qué bonito, ¿verdad? Qué gusto que hayas tenido una manifestación del Espíritu Santo. Pero eso es extra. Lo importante es que si él verdaderamente creyó, en ese momento vino el Espíritu Santo. Si se revolcó, no se revolcó, si se habló en lenguas, eso no tiene absolutamente nada que ver. Eso fue extra. Si pasó o no pasó, eso no tiene nada que ver, ni es nada extra, ni tiene nada que ver. Esa persona creyó, en ese momento el Espíritu Santo la bautizó y en ese momento vino. Y si no se revolcó, no pasó nada, creyó, fue bautizada. No creyó, pues no fue bautizada. Y si esa persona creyó, nada tuvo que ver si se revolcó o no se revolcó. Eso nada tiene que ver. Simplemente creyó y creyó. Y en ese momento que creyó, el Espíritu Santo la bautizó. En ese momento que creyó, el Espíritu Santo la bautizó. Así se haya revolcado, así no se haya revolcado. Si esa persona creyó, fue bautizada. Pase lo que pase, creyó, fue bautizada. Y uno creyente, pues nunca fue bautizado. Uno creyente nunca precisamente nunca creyó. Nunca fue salvo. Esa es la cosa. Pero ahora, ¿por qué se tienen que evitar? Porque son personas que siguen ahí en la iglesia. ¿Y qué empiezan a hacer? Pues a torcer la doctrina. Créeme que un falso creyente que sigue en la iglesia y sigue viviendo su falsedad cristiana, lo que va a empezar es que va a empezar a torcer la doctrina. Ahora, ¿qué es la doctrina? ¿Lo que inventó cada iglesia? No. Esos son mandamientos de hombre. La doctrina es lo que la palabra de Dios dice. Entonces esa gente va a empezar a torcer lo que la palabra de Dios dice. Y va a empezar a cambiar la palabra de Dios, como dice Pablo, con suaves palabras, bonitas palabras. Yo recuerdo que en una ocasión Martin Lloyd Jones decía que es bien fácil identificar a un falso profeta. Decían, sí, se la pasa hablando bonito y nunca confronta el pecado ni nada.
Entonces ten mucho cuidado cuando escuches a alguien que nada más se la pasa hablando bonito, bonito, bonito y que nunca hay confrontación. Y de hecho, no debe de haber un día que no haya una confrontación porque la palabra de Dios siempre nos va a confrontar, siempre. Entonces, si tú me dices, no, pues es que no fui confrontado, pues aguas con tu predicador y aguas con tu iglesia. Y no es de que a veces haya confrontación y a veces no, siempre hay una confrontación. Porque todos los días somos puestos, como dice el Salmo 90, somos puestos nuestros hierros, es decir, nuestra vida a la grandeza de Dios. Y delante de Dios nos damos cuenta de lo pecadores y asquerosamente horribles que somos delante de Dios. Así que ten mucho cuidado cuando en tu iglesia no hay exhortación diaria. Porque siempre tiene que haber, debe de haber amor, debe de haber gracia, debe de haber perdón, pero debe de haber una exhortación. Es muy bonito cuando llegan y les dicen a los jóvenes, no, es que Dios los ama, es que Dios tiene un plan para ustedes, es que Dios te quiere abrazar en tu depresión, es que Dios te quiere abrazar en tu homosexualidad. Sí, carnal, pero tienes que entender algo muy importante. Si tú sigues idolatrando a la gente, vas a seguir viviendo en esa depresión. Y entonces realmente no amas a Dios, entonces sigues idolatrando a la gente, pues realmente llega el momento donde Dios te va a decir, hey, esto que estás haciendo se llama idolatría. Y estás pecando. Y sí, yo te quiero abrazar, yo quiero amarte y todo, pero tú sigues en tu pecado. Y por lo tanto, va a venir mi ira contra ti. Ay, es que al homosexual, sí, carnal, ¿y qué crees? Que yo te amo y lo que tú quieras, pero ¿sabes qué? Si tú sigues en tu homosexualidad, yo te voy a terminar mandando al infierno, porque la homosexualidad es un pecado. Así que pues con la pena, pero así es. Muy bonito la parte del amor, muy bonito la parte de la gracia. Pero la realidad es que Dios sigue siendo un Dios de ira. Y nos gusta irnos por lo bonito, por lo claro, pero no nos olvidamos de la exhortación. Como decía un gran pastor, se nos olvida la exhortación. ¿Y dónde quedó la exhortación? ¿Dónde quedó? O sea, que me entra el homosexual, nada, no pasa nada, no. ¿Sabes qué, carnal? Pues con la pena. Pero así dice la palabra. Y sí, como también en una ocasión lo platicábamos, a veces decimos, son cosas que suenan muy bonitas, pero no están dentro de la palabra de Dios. Muy bonitas que suenan, ¿verdad? Y decimos que Dios quiere perdonar, que Dios quiere hacer esto, pero nunca nosotros somos para decir la verdad. Y esto no quiere decir que se nos olvide la gracia de Dios, se nos olvide el amor de Dios, porque claro que eso lo dice la palabra. Y lo cantamos y es hermoso, y también en su justicia lo cantamos y es hermoso. Pero tenemos que tener conciencia de la ira, porque eso es algo que hoy en día ya, mira, lo hacen a un lado. ¿Para qué? Pues para hacerse más populares, ¿verdad? Y es aquí cuando dice Pablo, sepárense de ellos, porque ellos promueven esa falsedad. Y nosotros no podemos permitir eso. Y estos falsos maestros parecen agradables. ¿Por qué? Porque hacen las cosas bonitas. Y con estos falsos apetitos, y con esos apetitos, traen, con esas palabras bonitas, hablan a la gente. ¿Y a quiénes engañan? Pues a los niños en la fe. Entonces eso nos lleva a una exhortación muy importante, una aplicación muy importante. ¿Somos niños en la fe? ¿Somos niños en la fe? Porque hay gente que podemos decir que somos muy maduros y cuando menos nos hemos dado cuenta, seguimos siendo chiquititos en la fe. Seguimos siendo nenes en la fe. Bebés en el cristianismo. Como decía una maestra de la uni, jóvenes parecen bebés. También yo creo que Dios sería para decirnos, hijos parecen bebés, chiquitos, todavía peleándose que porque el Halloween no es de Dios. Y ya sabemos que no es de Dios, pero no, hombre. Chiquitos que se agarran y se pelean con cada ignorante que nada más le das más gusto por estarte haciéndole un caso. Chiquitos chismoseando en la vida de los demás hermanos, déjenlos en paz. Ellos su vida, ya Dios sabrá lo que hacen, ya les hablaron el evangelio, no tienen 5 años, ya saben lo que hacen, pero hay como niños chiquitos, así como mis sobrinitos que luego se pelean, pero ¿qué creen? Que mis sobrinitos tienen 5, 6 años, 4 años. Y yo soy el Spider-Man, pues yo soy el verde, y así a veces parecemos niños. En lo espiritual, lo demás eso es otra cosa, aquí no estamos para hablar de cosas seculares del mundo. Pero es la realidad, como niños chiquitos se comportan. Y hermanos, yo no puedo concluir este mensaje sin dejarte este pensamiento. ¿Nosotros seremos esos falsos cristianos? Porque mira, nosotros de verdad, te lo digo así,
Podemos pasarnos todo el día hablando, podemos extendernos mucho en este sermón, que no es mi idea y no lo vamos a hacer, por supuesto que no. Pero nosotros, hermanos, tenemos que entender mucho esto. Podemos estarle hablando a la gente y podemos estar predicando este mensaje de los falsos cristianos y lo podemos decir. Y también podemos entender y podemos darnos cuenta de que se les puede decir una y otra vez, y pues ellos los quieren entender, qué bueno, pero también va a haber gente que por más que le estés diciendo y diciendo, no lo va a entender. Pero lo importante es que, como te lo decía hace un momento, cuando llegamos a la palabra de Dios nos pone a hierro, nos pone a nuestra maldad, nos pone así como cara a cara con la justicia de Dios, con la verdad de Dios, con la majestad y la grandeza de Dios. Y es ahí donde nos damos cuenta de que seguimos siendo pecadores, de que pegamos, de que no. Tenemos cada maldad y siempre tenemos que estarle pidiendo a Dios que nos limpie. Señor, lávanos, límpianos, en fin. Y todo esto nos debe de llevar a pensar. ¿Seremos esos falsos creyentes? Como decían los apóstoles, ¿seré yo, maestro? ¿Seremos esos falsos cristianos? ¿Seremos esos falsos hermanos? ¿Serás tú ese falso creyente que hemos vivido engañados? Como decía Patricio, el de Bob Esponja, todo el tiempo cuando se pone a investigar un crimen, que supuestamente él dice, yo voy a investigar el crimen, y después él es el culpable y dice, o sea, todo el tiempo me estuve buscando a mí, yo siempre fui el culpable, todo el tiempo me estuve buscando a mí, o sea, él se pone a investigar y dice, yo voy a descubrir al culpable, y yo cuando se da cuenta él era el culpable, todo el tiempo me estuve buscando a mí, yo fui el culpable. Así será nuestro caso, hablando de los falsos cristianos y diciendo, y sí, no seas un falso cristiano, y resulta que el falso cristiano fui yo. Así que nosotros seremos esos falsos cristianos. Este es un llamado directo a la vigilancia de todos. Vigilar a los demás, vigilar a nosotros mismos. Cuidemos a los charlatanes que pastorean, que escriben, que hacen lo que sea, pero no son capaces de ser creyentes. Cuidémonos a nosotros mismos y entendamos que si no somos creyentes, que si realmente no hemos creído que Jesucristo es nuestro único y verdadero Salvador, hoy es el día. Hoy es el día de dejar nuestro falso cristianismo. Hoy es el día de que dejes tu falso cristianismo y es el día de rendirte a los pies de tu único y de tu verdadero Salvador y decirle, perdóname por vivir nuestro falso cristianismo. Señor, ten misericordia de esos falsos cristianos y que vengan a creer que tú eres el único y verdadero Salvador. No permitamos el falso cristianismo. No aceptemos el falso cristianismo. Es el momento de venir a Él en arrepentimiento y de venir a Él en perdón. Porque quizás tú has caminado toda la vida creyendo que eres cristiano y resulta que no eres cristiano. Y es el momento de venir a Él en arrepentimiento. Y si tú no eres cristiano, no sigas caminando de esa misma manera. Porque tengo que decirte que tal vez no serás falso cristiano, o quizás ni siquiera eres cristiano. Te lo vuelvo a repetir, no eres cristiano. Pero eres igual que un falso cristiano. Tal vez no eres un falso cristiano. Tal vez no eres cristiano. Pero eres igual a ese falso cristiano. No sigas caminando sin Cristo. Ven a Jesucristo como tu único y tu verdadero Salvador. Y nosotros no sigamos caminando en ese falso cristianismo. Es el momento de dejar nuestro falso cristianismo. Es el momento de rendirnos a Cristo, los que no creemos en Él, y venir a Él. Vengamos a Él. Dejemos nuestro falso cristianismo y Él nos aceptará. Como dice el libro de Oseas, vengamos a Él y Él nos perdonará. Y nos sanará y nos vendará. Él nos perdonará. Sanará y vendará. ¿Por qué? Porque Él cubrirá nuestros pecados. Él será nuestro Padre. Nosotros seremos su pueblo y Él será su Dios. Y Él será nuestro Dios. Es el momento de confiar en Él. Es el momento de pedirle perdón por nuestro falso cristianismo. Y es el momento de creer que Él dio su vida por nosotros en una cruz. Que Él derramó su sangre para que nosotros fuéramos salvos. Y por lo tanto nosotros creamos y confiemos que Él es nuestro único y verdadero Salvador. Dejemos nuestro falso cristianismo. Decidámonos a seguirlo a Él.
y decidámonos a poner nuestra fe totalmente en el Señor Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Dios, el Señor de la Iglesia y el Señor de todo. Pongamos nuestra fe en el único y verdadero Salvador, en Jesucristo.